Ok, bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Hoy, en este curso, pues queremos darle la más cordial bienvenida a todos, ¿verdad? Qué bueno que podemos reunirnos, que podemos estar juntos, ¿verdad? En este curso y podemos, pues, aprender, ¿verdad? De este tema del discipulado y del evangelismo, ¿verdad? Sean bienvenidos todos, ¿verdad? Hermanos que están en diferentes lugares, pues los hermanos de aquí de Guatemala. Tenemos varios hermanos que están con nosotros, hermanos del Salvador, ¿verdad? Hermanos de Honduras, de Ecuador, ¿verdad? De Panamá, de Costa Rica, Dominicana, de México, ¿verdad? Entonces ahí, no sé si se me está de Tapachula, tenemos, bueno, México, ¿verdad? Tenemos ahí varios hermanos de Tapachula, ¿verdad? Que están también conectados y también de algunas iglesias de acá de Guatemala, tenemos hermanos. Pero qué bueno que podemos reunirnos, que podemos conectarnos en este tiempo de aprendizaje. Pues más que un maestro, soy pues un facilitador, ¿verdad? Para poder guiar este aprendizaje en este tema que vamos a estar tocando, pues que es un tema para nuestras iglesias muy, muy importante, ¿verdad? Ha sido como un distintivo históricamente para nuestras iglesias. Entonces, hoy vamos a iniciar y vamos a tratar de darle yo creo que del discipulado y del evangelismo sabemos mucho, ¿verdad? Hemos por muchos años leído, aprendido, hemos escuchado clases, es un tema que se está tocando constantemente en el púlpito, ¿verdad? Y también en un tiempo pues fue una gran fortaleza, hoy tal vez no es tanto la fortaleza como quisiéramos, pero el enfoque que queremos hoy ver, e iniciar hoy, es que pueda ser algo que este curso pueda ayudarnos a cambiar, a mejorar nuestra manera y ver una perspectiva diferente sobre el discipulado, ¿verdad? Sobre el discipulado y el evangelismo, ¿verdad? Y pues ya vamos a ir ahí hablando sobre eso. Entonces vamos a dar inicio a este tiempo y pues sean todos bienvenidos, ¿verdad? A esta reunión y vamos a pedir, ahí a Lorena que pueda, de Honduras, que nos pueda dirigir ahí en oración y vamos a comenzar. Amén. Padre nuestro, Señor Dios, que estás en los cielos y en la tierra, Padre, qué privilegio tan grande, Padre, poder estar en este momento, Señor, en esta reunión, Padre, para poder aprender más de tu palabra, Señor Dios. Te rogamos, Dios, que en este momento tú puedas estar en nuestro corazón, Padre, que tu Espíritu Santo, Dios, pueda guiar a Paulo, Padre, pueda guiarnos a nosotros, Señor Dios, que usted nos dé el conocimiento, Padre, que usted nos dé la apertura de nuestra mente y nuestro corazón para entender, Padre, lo que vamos a aprender. En sus manos queremos ponernos, Padre bendito Dios, y que todo sea para la honra y la gloria suya, Señor Dios, que lo que podamos aprender, Dios, sea para nuestra devoción hacia usted, Dios, y para el servicio de los hermanos, Señor. Que podamos ayudar a los que más podamos, Dios, no solamente dentro de la iglesia, pero también invitar a personas, Dios, a venir a conocerlo a usted, a tener una relación con usted, Señor. Le rogamos, le suplicamos, Señor Dios, que se quede en control de cada uno de los hermanos, Padre, las diferentes iglesias, los diferentes países, Señor Dios, que es un privilegio, Dios, poder estar unidos a través del Espíritu Santo, Dios. Le damos gracias, Padre, por todo, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Lorena. Muchas gracias. Amén. Cuando pensamos en discipulado y en evangelismo, ¿cómo podríamos, con economía de palabras, brevemente, como definir cada una de ellas? ¿Alguien quiere ahí apoyarnos? ¿Verdad? ¿Cómo podríamos darles una definición de lo que normalmente creemos nosotros? Consejería y compartir la fe. Ok, discipulado, consejería y evangelismo, compartir la fe. Ok, ¿alguien más? Amistad y propósito. Amistad y propósito. Ok, gracias. Guía y compartir el mensaje de salvación. Ok, compartir el mensaje de salvación. ¿Qué dijiste primero, Ariana? Guía. Guía, ok, gracias. Gracias. Nosotros normalmente cuando hablamos de discipulado y evangelismo,
lo dividimos, ¿verdad? El discipulado hacia los miembros de la iglesia, hacia los discípulos, valga la redundancia, y el evangelismo, pues hacia las personas que están afuera, ¿verdad? Y esa es normalmente la perspectiva que tenemos, ¿verdad? Y son dos áreas, pues que nosotros, en la iglesia, si estas dos áreas están al 100, pues la iglesia, según nuestra perspectiva, vuela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hermanos se van a mantener dentro de la iglesia, van a estar creciendo, madurando, y vamos a estar trayendo nuevos miembros, ¿verdad? Y va a haber también personas maduras que los puedan dirigir. Pero vamos a tratar de ver estos dos términos como uno solo, ¿verdad? Y pues ya les voy a ir viendo cuál es la idea que les quiero transmitir con respecto principalmente a la idea del discipulado, ¿verdad? Y el evangelismo. Esta cita de John Wesley dice, la iglesia cambia el mundo no haciendo conversos, sino haciendo discípulos, ¿verdad? Entonces, obviamente, este hombre muy famoso veía, ¿verdad? En el ser un discípulo, la fuerza para la transformación de un mundo, ¿verdad? No teniendo miembros, no teniendo conversos, ¿verdad? Aunque es un poco contradictorio porque un verdadero converso, pues es un discípulo, ¿verdad? Pero en la idea de él, un miembro de iglesia, ¿verdad? Pero se puede cambiar al mundo como haciendo discípulos, siendo discípulos, ¿verdad? Entonces, y cuando pensamos en hacer discípulos y en ser discípulos, ¿qué escritura les viene a la mente? Mateo 28. Mateo 28. Ok, Mateo 28, ¿verdad? Mateo 28, 18 al 20, definitivamente, ¿no? Entonces, vamos a leerla. Dice, acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Esta escritura nosotros la hemos leído, nos la sabemos de memoria, ¿verdad? Sobre todo en Dios habla hoy, ¿verdad? No la sabemos como de memoria y la teníamos y la tenemos constantemente, ¿verdad? A veces la vemos con nostalgia, como diciendo, oh, en el pasado esta era la insignia, ¿no? Nuestra principal escritura y cosas así, ¿no? Pero vamos a ver un poquito sobre la escritura y luego vamos a ver cómo va a ir la perspectiva de este módulo, ¿verdad? De este curso, que es lo que vamos a tratar de ver. Lo primero que vemos en la escritura es que dice que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? ¿En qué momento de la historia de la vida de Jesús ocurre lo que conocemos como la Gran Comisión? ¿Alguien recuerda? Después que había resucitado Pablo y cuando iba a ascender al cielo. Ok, ¿verdad? Es al final de su ministerio, ¿verdad? Terrenal, ¿verdad? Él ya había resucitado y él ya va a ir al cielo, ¿verdad? Va a ascender y pues Mateo termina su relato con esta comisión, ¿verdad? Y bueno, lo primero que Jesús dice es que toda la autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Lo que dice Filipenses 2, ¿verdad? Para que todo nombre, cielo en la tierra, doble las rodillas ante él. ¿Verdad? Entonces Jesús tiene toda la autoridad, ¿verdad? Él es todo. Todo proviene de él, todo fue hecho por él, ¿verdad? Y hoy él tiene toda la autoridad, ¿verdad? Entonces él da entonces él dice, yo tengo autoridad, ¿verdad? Yo tengo esta autoridad, a mí se me ha dado toda esa autoridad. Entonces, con esta autoridad, yo les mando, ¿verdad? Entonces, vemos que Jesús habla de esta gran comisión desde una perspectiva, de rey, ¿verdad? De un rey, del único rey, ¿verdad? No una perspectiva de un rabino, de un maestro, ¿verdad? Sino de un rey, ¿verdad? Con toda la autoridad, ¿verdad? Él es soberano y con esa voz de autoridad, con ese peso fuerte, ¿verdad? Él está dando esta comisión. Por lo tanto, no es una sugerencia, no es algo que hay que tomar de una manera ligera, sino es dada
en el momento en el que Jesús tiene toda la autoridad, ¿verdad? Que le fue dada toda esa autoridad. Dice que le fue dada toda esa autoridad en el cielo y en la tierra. Él es total y completamente soberano. Y eso es muy importante, porque cuando vemos de dónde vienen las palabras y con qué peso y con qué autoridad, podemos entender entonces que la Gran Comisión, como la conocemos, ¿verdad? Tiene mucho, que tomarse en cuenta en la vida del cristiano y en el hacer de un ministerio, de una iglesia, ¿verdad? Entonces, porque Jesús tiene toda la autoridad. Entonces vienen algunos elementos importantes. Lo que ustedes ven en amarillo, las palabras vayan, bautizándolos y enseñándoles, en el idioma original, estas tres palabras, que parecen verbos, ¿verdad? Para nosotros parecen verbos o son verbos, vayan, bauticen, enseñen, ¿verdad? En el idioma original tienen una forma verbal, pero son participios, ¿verdad? Tienen una función importante. Y los participios en el idioma original, ¿verdad? En el caso del griego, van subordinados normalmente a un verbo importante, ¿verdad? A un verbo principal. Entonces, se tiene que leer lo demás o esos participios en la función de un verbo principal, ¿verdad? Un verbo principal. El verbo principal es hagan, ¿verdad? Hagan discípulos. Ese es el verbo principal, hacer discípulos. Entonces, el hacer discípulos es la clave, ¿verdad? Porque el hacer discípulos, lo voy a silenciar aquí. El hacer discípulos, hermano, gracias. El hacer discípulos es realmente la base principal, no solo del evangelismo, sino de toda la hacer iglesia. El ir, el bautizar y el enseñar, esas tres cosas o esas tres funciones o acciones tienen que ver con la función principal, la acción principal de hacer discípulos. Hacer discípulos. Entonces, hermano, evangelizar y hacer discípulos es la misma cosa, es lo mismo, ¿verdad? Uno se hace adentro y se continúa haciendo adentro y lo otro se hace afuera, ¿verdad? Con los de afuera, pero es la misma función. La palabra vayan, también este participio tiene una función, una manera verbal que significa cuando vayan o mientras van y yendo, ¿verdad? Es un poco difícil de traducir para que tenga sintaxis, se oiga bonito, ¿verdad? Por eso normalmente vayan, ¿no? ¿Verdad? Se traduce. Pero es mientras van. O sea, está hablando de un estilo de vida y lo vamos a ver más adelante. El bautizar es un participio de una función propia, ¿no? El venir y bautizar a las personas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el enseñar, ¿verdad? Nosotros a veces decimos, bueno, enseñar significa discipulado, pero no, discipulado también significa bautizar y discipulado también significa evangelizar, ir, porque estamos haciendo discípulos. Entonces, lo más importante de la iglesia cristiana es el discipulado, ¿verdad? O sea, la función, la acción más importante que tenemos como iglesia es el hacer discípulos. Eso es lo más importante, ¿verdad? El meollo del asunto es la médula del cristianismo. Lo más importante es el corazón del evangelio, ¿verdad? El hacer discípulos, ¿verdad? El hacer discípulos. Entonces el discipulado no es una rama, no es una parte del hacer iglesia, ¿verdad? Como, bueno, pues en la iglesia tenemos hacer discípulos, adoración, ministerios de niños, ministerios de estudiantes, ministerios de mujeres y el discipulado. No, el discipulado es la esencia de todo, ¿verdad? Debe de estar cada área de la iglesia impregnado de este punto del discipulado, del ser como Jesús. Y es algo que, pues mi deseo es que en este curso podamos retomar y entender más bien una perspectiva bíblica de lo que es el discipulado. Yo sé que nosotros cuando pensamos en discipulado, pensamos en dos personas, hombre o mujer,
hombres o mujeres sentados en un lugar, en una sala, en un restaurante, tomando café, hablando, teniendo consejería, conversando y decimos, ya tuve discipulado, ¿verdad? Tengo discipulado, ¿verdad? Y no es que eso no esté bien, sino más bien no es eso nada más, o no es, eso no define el discipulado, sino el discipulado es la esencia del cristianismo, ¿verdad? Es lo más importante en la vida cristiana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de él emana estas funciones y acciones, el ir, el bautizar y el enseñar, ¿verdad? Todo tiene que ver con la acción del discipulado. Entonces, el discipulado es el método de evangelismo y de madurez espiritual. Es a través del discipulado, ¿verdad? En el cual podemos madurar espiritualmente, ¿verdad? Edificarnos mutuamente, pero es también a través del discipulado que podemos evangelizar, podemos hacer discípulos. Es un proceso de discipulado, de cuando estamos ayudando a alguien a acercarse a Jesús. Así que discipulado es esa clave importante en nuestra vida. Yo sé que nosotros, pues es nuestra palabra, ¿verdad? Somos discípulos, ¿verdad? No usamos tanto, somos cristianos, aunque ahora lo usamos un poco más, pero discípulos, 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 pero puede ser una palabra muy vacía si no entendemos qué es lo que de verdad debe de definirnos, ¿verdad? El discipulado, el hacer iglesia. Nuestro Señor colocó el discipulado como una gran prioridad. O sea, nuestro Señor con voz de autoridad nos enseñó que el discipulado es la manera, la forma de venir y cumplir con la voluntad de Dios, ¿verdad? Con la autoridad de Dios. Es el discipulado. Obviamente es un trabajo lento, ¿verdad? Se lleva a cabo con gran sacrificio, pero Jesús sabía que ese es el método que triunfa, el método del discipulado, ¿verdad? El método del discipulado, de poder ayudarnos. Entonces, nuestro Señor lo colocó como una prioridad para la iglesia, ¿verdad? El venir y ser discípulos. Número uno, lo primero que quiero que veamos es que es el ministerio. El ministerio es el discipulado. Todos nuestros ministerios, sé que algunos están aquí, yo en el formulario, ¿no? Yo veía que hay bastantes del ministerio de estudiantes, bastante ministerio de familias, solteros, ¿verdad? Decimos, es mi ministerio, pero el ministerio no es un lugar, un espacio, abstracto que tenemos dentro de la iglesia o un espacio de servicio dentro de la iglesia, ¿verdad? Sino realmente el ministerio debe de ser un estilo de vida. Y el ministerio tiene que tener ese componente, el discipulado. La gran comisión no es un llamado especial o un don del Espíritu para algunos, sino más que nada es un mandamiento. Es un mandamiento. Tu ministerio, hermano, independientemente en qué ministerio estés sirviendo, tu ministerio y mi ministerio principal es el discipulado. Ese es el ministerio prioritario en nuestra vida. El venir y hacer discípulos. Ese es nuestro ministerio. Es una obligación, ¿verdad? Que se incumbe sin excepciones a toda la comunidad de la fe. El hacer discípulos no es para algunos, ¿verdad? Es para todos. Es nuestro ministerio. Y esto es muy importante y es algo que debemos de ir a la Biblia y entender, ¿verdad? Que el hacer discípulos fue el ministerio de Cristo, ¿verdad? ¿Qué se pasó haciendo discípulos, haciendo Jesús en su ministerio terrenal? Haciendo discípulos, haciendo discípulos, haciendo discípulos, haciendo discípulos. Ese fue su trabajo. Entrenar, enseñar, aconsejar, adiestrar, retar, hacer discípulos. Y si nosotros somos seguidores de Jesús, ese es nuestro ministerio más importante, el hacer discípulos. Por eso Jesús en Juan 14:12 dice, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también.
y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, ¿verdad? Jesús en el aposento alto enseñó muchas cosas, y una de las cosas que enseñó es que el que cree en mí, y como sabemos la palabra fe o creer, que viene de la misma palabra, no significa una creencia, sino más bien fidelidad. Entonces, el que es fiel, ¿verdad? Porque cree, obviamente, pero es fiel en su estilo de vida, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Cuáles son las obras que hizo Jesús en su vida terrenal? Es hacer discípulos. Rápido las personas piensan en los milagros. Oh, Jesús hizo milagros. Jesús hizo grandes señales. No, ese es el tema. El ministerio de Jesús no fue un ministerio solo de milagros o exclusivo de milagros. Tal vez fue lo que los judíos más creían o les impactaba. Pero el ministerio de Jesús fue un ministerio de discipulado. Entonces, nuestro ministerio debe ser el discipulado. Debe ser el vernos uno al otro y ayudarnos a ser más como Jesús. Sabemos que la palabra discipulado significa aprendiz, imitador, seguidor, ¿verdad? ¿Somos una iglesia de discípulos? Somos una iglesia de miembros. Muchos pueden ser miembros o podemos ser miembros, pero no todos discípulos. Pero siempre hemos soñado con el ideal de una iglesia formada por discípulos. Y entre más hermanos atendamos y entendamos que no es un ideal o una bonita opción, que increíble sería, sino es el mandamiento y la obligación que tenemos, el ayudarnos a ser discípulos de Jesús, el tener ese enfoque de ayudarnos a ser discípulos de Jesús. ¿Dónde nace a veces uno de los problemas? Y hay un problema histórico, ¿verdad? Que existe, tal vez más en otras iglesias que en la nuestra, pero también en la nuestra, y es la diferencia entre lo que se llama el clero y los laicos, ¿verdad? Los ministros, los internos, ¿verdad? Los trabajadores de la iglesia y los que no lo son, ¿verdad? Y pareciera una división, ¿verdad? Entre unos y otros. Pero bíblicamente no se puede definir esta diferencia. Esta diferencia, esta dicotomía no existe bíblicamente, ¿verdad? Entre un laico, ¿verdad? Que no tiene mayor responsabilidad porque solo llega, ¿verdad? A sentarse y a ver, y un ministro porque él recibe un pago o un apoyo económico, ¿verdad? Esa idea no aparece en la Biblia, no existe en la Biblia. A pesar de que en la iglesia hubieron ya ministros pagados, ¿verdad? Ayudados económicamente, la iglesia no tenía, o la Biblia no nos muestra, ¿no? Que había una diferencia en esto, ¿verdad? En el vínculo que tenemos con Cristo, hermanos, todos somos laicos, todos somos pueblo de Dios, todos somos pueblo de Dios y todos tenemos la obligación de cumplir con el ministerio de Cristo. Esa división entre clero y laicos fue ya casi llegando al año 300, ya bien adentrado el segundo siglo, ¿verdad? Y tercero, cuando se creó esa división, pero por muchas décadas eso no existió. Y nosotros debemos de entenderlo. ¿Por qué? Porque muchos cristianos, entre comillas, se sienten totalmente conformes con la situación de solo venir y sentarse en una silla al pagar a un pastor o a un misionero o a un grupo de misioneros para hacer la obra, ¿verdad? Y ellos solamente observan, ¿verdad? Y solo reciben. Pero el ministerio, como vimos desde el inicio, es para todos. Todos tenemos que entender que el discipulado es nuestro ministerio principal. La Gran Comisión es un estilo de vida, hermano. Es un estilo de vida que abarca todos los recursos de cada hijo de Dios, todas las áreas de cada hijo de Dios. El ministerio de Cristo permanece vivo, ¿verdad? En esa acción, en la acción de ayudarnos mutuamente, unos a otros, a ser más como Jesús. Cuando salimos de la iglesia y encontramos no discípulos, no cristianos, y vemos a ellos,
y nos involucramos en ellos y ayudamos a ellos a ser discípulos de Jesús. No bautizarse como meta final, ¿verdad? Como, ya se bautizó, sino más bien entender que somos llamados todos a un estilo de vida. La diaria tarea de discipular. Ese es nuestro trabajo. El discipulado y el evangelismo es una tarea diaria que podemos hacer en el hogar, que podemos hacer en el trabajo, que podemos hacer con los hermanos en todo momento, en todo tiempo. Lo hacemos en la iglesia, pero también lo hacemos en nuestras interrelaciones, ¿verdad? Es una diaria tarea, la diaria tarea de discipular. Es un estilo de vida. Y yo recuerdo, ¿verdad? Que yo daba este ejemplo. Cuando yo llegué a la iglesia, antes de llegar a la iglesia, meses antes, me entró la idea de querer jugar tenis, ¿verdad? De querer jugar tenis. Entonces yo jugaba tenis y yo me conseguí mis raquetas, mis pelotas y me iba ahí a una pared. Y según yo podía, ¿verdad? Según yo podía, pero yo no era un tenista, ¿verdad? Ni siquiera aficionado realmente. ¿Verdad? Nada, o sea, después cuando yo empecé a jugar con personas me di cuenta que yo no sabía nada. Pero yo no era un tenista, no era mi estilo de vida, como el de otros, ¿verdad? Ya sea profesionalmente o amateur, que el tenis es su estilo de vida, ¿verdad? Y así en cualquier área. El discipulado, hermano, no es algo ocasional, no es algo que solamente hago de vez en cuando, ¿verdad? O que hago de una manera, ocasional, como yo con la raqueta y mis pelotas jugando ahí frente a una pared. No, es un estilo de vida que debemos de entender que debe ser como una profesión para un cristiano, ¿verdad? Es una tarea diaria, es algo que hacemos todos los días, que debemos de ser profesionales en esto, que debemos de ser profesionales. Al practicarlo todos los días podemos ayudarnos a poder ser como Jesús. Es una tarea diaria y es un estilo de vida. ¿Qué vemos? ¿Qué pasó con los primeros discípulos? Al tener el discipulado de una manera sólida, de una manera real en su vida, como un estilo de vida, estos discípulos no pudieron ser derrotados. O sea, estos discípulos no fueron derrotados, ¿verdad? No fueron derrotados ni por los golpes, ni por la tiranía, ni por los líderes orgullosos. Ni siquiera las luchas internas de miembros descontentos destruyó la iglesia, ¿verdad? Como una poderosa armada con estandartes, ellos salieron a discipular a las naciones en el nombre del Señor Jesús. Entonces, estos hermanos fueron indestructibles, estas iglesias fueron indestructibles. Lo que destruyó las iglesias históricamente no fueron las guerras, no fueron las hambrunas, no fueron las pestes, no fueron ni siquiera los problemas internos, sino el abandono del discipulado, de la tarea diaria. Cuando se abandonó el ministerio, se abandonó la iglesia. Y ya no era la iglesia, era un grupo más, ¿verdad? Que se reunía a hablar de Cristo, pero sin la esencia del discipulado, ¿verdad? Sin la esencia del discipulado. Y debemos de rescatar esto en nuestra vida, en nuestra iglesia y sobre todo en nuestro entendimiento, que nuestra tarea diaria es el discipulado. Número 2, el discipulado en nuestro tiempo, ¿verdad? Un discipulado relevante para nuestro tiempo. Y es algo que sé que nosotros siempre vemos y en este curso vamos a obviamente ver la Biblia y vamos a ver mucho el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero también es importante entender que el discipulado debe de trascender las épocas, ¿verdad? Dice aquí en 1 de Pedro 1:24, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba, caese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. O sea, hay que reconocer, obviamente, que la manera en que la primera generación de cristianos confrontó su mundo no fija políticas específicas para nuestro tiempo. El libro de los Hechos es un libro descriptivo, no prescriptivo, ¿verdad? El libro de los Hechos describe cómo fue formada la primera iglesia, las primeras congregaciones, pero no prescribe, no da doctrinas, ¿verdad? Sino más bien está describiendo cómo era la iglesia, una iglesia en formación, ¿verdad?
Entonces, pensar en que vamos a volver a eso, nadie lo ha hecho. Siendo honesto, ninguna iglesia, ni siquiera algunas muy cercanas al primer siglo, pudieron imitar a cabalidad el modelo de Pentecostés, ¿verdad? No lo pudieron hacer, aún ni siquiera lo intentaron hacer congregaciones como Corinto, Éfeso, Antioquía, ¿verdad? Pero la verdad siempre debe ser vista en el contexto del tiempo y en el lugar donde la gente vive. Por eso es importante cómo podemos rescatar el discipulado bíblico en nuestro tiempo, en nuestro contexto, ¿verdad? Y en nuestra realidad. Tal vez en una comunidad agraria es muy fácil poder reunirse todos los días, ¿verdad? Hay iglesias en los pueblos, ¿verdad? De Guatemala o tal vez de esos países donde tienen sus cultos todos los días tienen reuniones, ¿verdad? Y la gente vive muy cerca, puede ir a pie todos los días. Entonces pueden estar, digámoslo así, unidos por lo menos. Pero entonces la realidad de todas nuestras vidas ocupadas, nuestras situaciones, ¿verdad? En los contextos en los que vivimos en nuestros países, aún nuestras propias culturas, y los tiempos en los que vivimos son muy diferentes, aún a cuando iniciamos la iglesia hace 20 años. Es muy distinto, ¿verdad? A cómo eran cuando iniciamos la iglesia hace 20 años. Entonces, no tratamos de ver al pasado para tratar de volver al pasado, sino de ver al pasado y aprender con un pie puesto en el futuro y en el presente, en cómo podemos rescatar y vivir el discipulado cristiano, el discipulado de Jesús en nuestra época, en nuestro contexto, en nuestras realidades, ¿verdad? Para que pueda ser relevante a nuestras vidas, relevante a nuestras iglesias y relevante a nuestros países. Aun cuando las estructuras, las metodologías puedan cambiar, los principios permanecen constantes a través de cada época y de cada cultura. Por eso la Escritura dice, la palabra del Señor permanece para siempre. La Biblia nos muestra principios que podemos rescatar y que es lo que intentaremos hacer en este módulo, rescatar principios. ¿Para qué? Para poder llevarlos a la práctica en nuestro contexto, en nuestra realidad y en nuestra vida, ¿verdad? Y que entendiendo esos principios podemos vivir el discipulado hoy en día de una manera que sea relevante para nosotros, para nuestra vida, ¿verdad? Y esto es muy importante. La gente está abandonando la fe cristiana. Yo creo que ha sido los últimos años ha sido años duros de crecimiento en todas las, no solo en nuestras iglesias, sino también en muchos frentes de movimientos o de grupos evangélicos y se ha perdido, ¿verdad? Muchos miembros o muchos grupos han decrecido. Y una de las razones es porque han visto el cristianismo que ya no es relevante para ellos, ya no trae nada para sus vidas. Pero el discipulado cambia esa perspectiva, porque el discipulado trae todo para nosotros, una transformación integral en nuestra vida. Si nosotros podemos ver esas verdades fundamentales, a pesar de los siglos de cambios culturales, algunos lineamientos básicos pueden llegar a ser establecidos por nuestras iglesias contemporáneas. Y podemos encontrar en la palabra de Dios una visión para nuestra vida. La Biblia es su mejor intérprete. La misma palabra de Dios es su mejor intérprete. Y la misma Biblia nos puede dar una luz de cómo vivir el discipulado en nuestra época. Y cómo podemos tenerlo como nuestro ministerio principal. Aún a veces nos dicen a los casados, ¿cuál es tu ministerio principal? La familia. No, ya no, ese es el siguiente. Nuestro ministerio principal es el discipulado. Y en mi familia tengo que aplicarlo, en mi casa, en todos lados. Mi trabajo es ese, mi ministerio es ese, mi visión es ese, y tengo que hacerlo en esta época, con estas circunstancias, con estas situaciones, de una manera contemporánea, ¿verdad? Que pueda ser relevante
para nuestra iglesia y nuestra vida. ¿Cómo podemos ser hoy la iglesia de la Gran Comisión? ¿Cómo podemos ser hoy la iglesia de la Gran Comisión? Y bueno, la Biblia nos da la solución y lo esperamos verlo en estas semanas, cómo la iglesia puede ser, nuestras iglesias pueden ser iglesias de la Gran Comisión. Y no que nos alejamos cada vez más a esa Gran Comisión, sino navegamos en esa carretera. Esa no es una meta, la Gran Comisión no es un ideal, no es una meta, es una carretera en la cual la iglesia debe de transitar en toda su vida, en toda su época. Si el hacer discípulos de todas las naciones, hermanos, no es lo que hace palpitar nuestro corazón, algo está mal. Si el hacer discípulos no es lo que realmente nos motiva a estar en la iglesia, algo está mal en nosotros, ¿verdad? Algo está mal en nosotros. Algo está fallando en nuestra vida. Puede ser que esté fallando nuestra comprensión de la iglesia de Cristo o que nuestra actitud para cambiar sea muy mala, ¿verdad? Muy mala nuestra actitud en la cual estamos caminando en la iglesia. Pero el hacer discípulos, el practicar el discipulado, debe de ser lo que emociona y hace palpitar nuestro corazón y nuestra vida, ¿verdad? El hacer discípulos. Hermano, esto es lo que hoy quería animarles, ¿verdad? Y es una introducción de lo que estaremos hablando en las siguientes 6 sesiones que tendremos, ¿verdad? En las siguientes 6 sesiones veremos algunos principios que nos pueden ayudar a cómo, uno, el discipulado sea mi ministerio y también que ese ministerio sea relevante para mi vida y para mi época, ¿verdad? Mi ministerio y mi entorno. Entonces vamos a ver 6 principios. Primero, una visión que debemos de alcanzar, ¿verdad? ¿Cuál es la visión bíblica para la humanidad? ¿Verdad? Número 2, un pueblo. Ese pueblo que debemos de salvar para Cristo. Número 3, una comunidad que debemos de cuidar, ¿verdad? Un ministerio también, número 4, un ministerio que debemos de realizar. Una disciplina en la cual nos debemos de mantener y un poder que Dios nos dará. Entonces, 6 principios que nos van a ayudar a poder ver el discipulado desde una perspectiva bíblica, no diferente tal vez, ¿verdad? Tal vez esto va a ser más un recordatorio a los principios básicos en nuestra fe, pero puede que sí, puede que podamos aprender cosas nuevas, una manera diferente de verlo, más básica, pero también que pueda ser más trascendental y que abarque todas las áreas de nuestra vida. Hermano, yo les animo para que podamos vivir el discipulado, para que podamos entender esto. Y yo te pido que oremos a partir de hoy, que podamos orar para que Dios nos ayude a vivir, a que nuestras iglesias sean iglesias de la Gran Comisión, que podamos entender el ministerio del discipulado en nuestra vida y que podamos practicarlo como una tarea diaria, que seamos profesionales en el discipulado, ¿verdad? Todo miembro debe ser profesional. O sea, cuando tenemos miembros en nuestra iglesia con 10, 15 años y no han nunca discipulado a alguien, yo creo que algo está pasando, ¿verdad? Algo está pasando, ¿no? Es como alguien que contratas al ministerio, al departamento de ventas y tiene 15 años y nunca ha vendido nada, o al de mantenimiento y nunca ha limpiado nada y está ahí por 15 años. Entonces, algo está pasando, ¿verdad? Entonces, nosotros somos discípulos de Jesús, es nuestra esencia y debemos de vivirlo en cada aspecto. Y espero que estos 6 principios que veamos nos puedan ayudar y nos puedan guiar. ¿Cuál es la metodología entre clase y clase? ¿Verdad? Tenemos la clase, después de la clase, en la semana, si lo amerita, hay un video extra que podemos ver, ¿verdad? O que debemos de ver, siempre lo pongo en el chat, o hay una lectura pequeña que realizamos y hay un pequeño examen. Es un test, ¿verdad? Un examen en un Google Form que lo puedes hacer desde tu teléfono
Y básicamente no es para ganar o perder, ¿verdad? O para saber, sino es más bien para retroalimentarnos, ¿verdad? Son exámenes o test que lo que tratan es de reafirmar lo que se aprendió en la clase y en el video, si hay algún video que debemos de ver en la semana, ¿verdad? Pues básicamente eso es lo que haremos las siguientes 6 semanas. Puede ser que alguna semana no tengamos test, otras sí, ¿verdad? Pero trataremos de que cada semana pueda haber una retroalimentación. La clase queda grabada porque hay hermanos que no se pueden conectar, o si tú no puedes conectarte una semana, no hay ningún problema. La clase está ya el día de mañana en el chat y ya la puedes ver a tu tiempo y puedes también repasarla, ¿verdad? Entonces, hermano, esto es lo que yo tenía preparado para hoy. Espero que pues oremos mucho para que estas 6 semanas que nos quedan puedan ser muy buenas, que podamos aprender y que nuestro corazón pueda reafirmarse y pueda llenarse de pasión, ¿verdad? Para vivir el discipulado en nuestras iglesias. Amén. Hermanos, eso les quería compartir. Que pasen una feliz noche, ¿verdad? Ya la próxima semana vamos a tener más interacción y preguntas por los temas que vamos a ir tocando, pero pues hoy los quería dejar hasta aquí, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, hermanos.